Hola a todos. Hoy es martes, 2 de junio de 2026, y nuestro querido amigo, el coronel Larry Wilkerson, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Larry. Encantado de estar contigo, Nima, aunque no sea un buen momento. Las cosas se están desmoronando de verdad. Lo digo en serio. Sí. Larry, ayer hubo una tormenta entre Israel y Líbano. Israel anunció que va a atacar Líbano, en Dahia, en la parte sur de Beirut. Y la ciudad es enorme. Dahia es una zona muy poblada, y querían que todo el mundo evacuara sus casas, todas sus casas y todo lo que tuvieran allí, y que salieran de la ciudad. Y hay bastante que ya se va más al sur desde Beirut. Sí, exactamente. Y aquí, antes de entrar en lo que pasó ayer, de eso hablaré más adelante, entre Irán y Donald Trump, y entre Israel y Donald Trump, este es el principal problema al que se enfrenta Israel, y lo mencionó el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon. Esto fue lo que dijo. Un dron utilizado por Hezbollah. De esto estamos hablando. Ahora, Hezbollah está usando distintos tipos de drones, algunos de ellos con fibra óptica. Estos drones pesan menos de 2 kilos, vuelan a baja altura, son muy difíciles de detectar y cuando oyes uno sobre tu cabeza ya es demasiado tarde. Puede volar sin ser detectado durante decenas de kilómetros y de repente lo tienes justo encima. Un cable fino es lo que hace que este dron sea diferente. No depende de una señal de radio, así que no se puede interferir fácilmente, por desgracia. Le da al operador una transmisión de vídeo en directo y control directo hasta el impacto. Esto es la guerra moderna, barata, precisa y letal. Lo hemos visto en funcionamiento en Ucrania durante, ¿qué? 28 meses, 30 meses o quizá más. Entonces, ¿por qué ahora? Gran pregunta. ¿Por qué tú, con todo tu prestigioso complejo militar y de inteligencia israelí, estás sacando esto justo ahora? Primero que nada, él dijo Hezbollah. La pronunciación correcta es Hezbollah, que significa Hez quiere decir el partido, y la segunda palabra Allah significa Dios, así que el partido de Dios. Y él dice Hezbollah. Muchos de nuestros oyentes el otro día preguntaron, ¿se dice Hezbollah o Hezbollah? Es Hezbollah. Probablemente porque intentan convertirlo en algo peyorativo. Diría que están tratando de corromperlo. Sí. No se les escapa nada en cuanto a propaganda. Nada. Se pierden los drones y el daño que causan a los tanques, pero no se les escapa ni un detalle en lo que respecta a la propaganda, sobre todo en ese sentido. Y esta es la realidad, Larry. Se están enfrentando a ello ahora mismo contra Hezbollah. No tienen ninguna solución para esos drones FPV. La solución es ir lo más rápido posible hacia el norte y acabar Tolf Cohen. Exacto. Eso es lo que querían hacer ayer. Querían simplemente destruir todo en Baalbek, en Beirut, igual que hicieron, por cierto, en Cisjordania y en Gaza. Ya lo hemos visto. ¿Cómo va a afectar eso a los israelíes? Y luego tuvimos al gobierno iraní diciendo que no habría conversaciones directas, ni indirectas, ni mensajes, nada, que no iban a tener ningún tipo de negociación con Estados Unidos. Y los israelíes tienen que evacuar la parte norte de Israel. Dicen que van a atacar el norte de Israel en cuanto ataquen a Daesh. Por eso Donald Trump llamó a Benjamin Netanyahu. Estoy seguro de que sabes lo que Axios publicó sobre eso. Nadie se cree lo que dice Axios, pero al menos sabemos que hubo algún tipo de llamada entre los dos, el primer ministro de Israel y Donald Trump. ¿Cuál es tu interpretación de lo que pasó ayer? Bueno, por lo que entiendo, Trump le dijo que lo dejara,
Y según tengo entendido, Netanyahu dijo que sí, de forma temporal, y luego volvió enseguida a hacer lo mismo, sin intención alguna de parar. Irán se ha dado cuenta de eso, y podemos esperar los ataques, porque no creo que Irán esté bromeando cuando dice que ahora va a ayudar a Hezbollah a golpear el norte, y que va a hacer que el dolor que siente Israel sea aún más profundo y más grande. Y no veo, sigo volviendo, Nima, al hecho de que nosotros, y lo comprobé ayer para asegurarme de que lo digo con precisión, ni lo hemos hecho en el pasado, ni lo estamos haciendo ahora, ni tenemos planes de mantener conversaciones directas con los iraníes. Y por lo visto, ellos tampoco tienen planes de hablar directamente con nosotros. Así que todo lo que hemos estado haciendo, como he dicho muchas veces, es hablar a través de intermediarios, pakistaníes, omaníes y otros. Nadie se ha reunido. Nadie está hablando directamente con nadie. Estamos hablando unos por encima de otros, por debajo, sin escucharnos realmente. No hay nada significativo en marcha en materia de diplomacia. Lo único que tenemos por parte de Estados Unidos son tácticas de dilación, tácticas que consisten en romper el alto el fuego de vez en cuando para demostrar que todavía podemos hacer esto o aquello con respecto a la marina iraní o lo que sea. Y poco más está ocurriendo. No sé qué pasa en el mundo clandestino, pero no percibo que esté ocurriendo nada de importancia. Y tenemos una administración que al parecer, desde Kane hasta Hegseth, pasando por el comandante del mando central, Bradley Cooper, y cualquiera que forme parte de la cadena de mando, no consigue averiguar qué hacer. Están perdidos, no tienen ni idea de qué hacer. Y no solo están perdidos, sino que están llegando a comprender, no veo cómo podrían no hacerlo, que están perdiendo, que esto es un conflicto. Están perdiendo, y cuanto más tiempo sigan, no solo más gente van a matar o va a morir, sino que más profundo será el alcance de su derrota. Y todo lo que tuve que hacer fue sacar, como le decía antes de entrar en directo, un espacio de unos 6 por 9 metros, donde puedo desplegar un mapa bastante grande. Pero aún así, no puedo abarcar con precisión las distancias de las que estamos hablando. Aún así, algunos de esos mapas son bastante buenos. Así que eché un vistazo al ferrocarril chino que atraviesa las montañas en Mashhad, entra directamente en Teherán y luego continúa hacia otros lugares. Y por cierto, al parecer, su destino final es Londres. Y luego miré el mar Caspio, las rutas y los puertos del mar Caspio, tanto en el sur como en el norte. Y si hablamos de logística, que es lo que gana la mayoría de las guerras, y sobre todo de guerras tan lejanas para Estados Unidos, por eso hicimos Tormenta del Desierto y Escudo del Desierto. Escudo del Desierto consistió en desplegar 600,000 soldados y todo el material y suministros necesarios. El comentario característico de Powell sobre aquello fue cuando le preguntaron ¿por qué envió 5 grupos de combate de portaaviones? Y él respondió, porque no tenía 6. Es decir, pusimos absolutamente todo sobre el terreno en Kuwait y en otros lugares. Esa es la única forma de afrontar una disparidad así, en profundidad estratégica, en logística y en todo lo demás. Ahora, Irak no era exactamente la misma situación porque está al otro lado del Golfo Pérsico. Allí tenías detrás a Arabia Saudí, al Consejo de Cooperación del Golfo en general y todo eso. Tenías a Kuwait como centro de operaciones hacia adelante. Nada de eso tenemos ahora con respecto a Irán. Ellos tienen una gran profundidad al otro lado, tanto estratégica como táctica. Y con el ferrocarril y el Caspio, cuentan con suministros inagotables que llegan desde Rusia y China. Tenemos que parar. Tenemos que detenernos antes de que esta derrota sea increíblemente profunda y grave, y antes de que empiece algo a nivel global que se parezca mucho a una recesión seguida de una depresión. Y eso, creo yo, tiene a esta administración hecha pedazos. No parece capaz de entender dónde están y qué tiene que hacer, sobre todo porque lo que debería hacer es dar marcha atrás. Larry, tenemos dos escenarios.
uno por parte de Estados Unidos y otro por parte de los israelíes. Benjamin Netanyahu no quiere que Estados Unidos se retire de la región. No. Quieren que Estados Unidos se quede allí. Yo diría que para siempre, porque eso va a facilitar lo que él tiene en mente, que ya sabemos que es destruir y apoderarse de más territorio, del Líbano, de Siria, de Gaza, de Cisjordania, quizá de toda Cisjordania. Mientras tanto, Estados Unidos se vería implicado de alguna manera en algún tipo de conflicto o incluso en una guerra con Irán. Y ellos harían su parte en el otro lado de la región. ¿Cómo ves tú la forma en que Donald Trump y su administración interpretan lo que está ocurriendo? Bueno, esa es una frase interesante la que usaste después de mi reconocimiento del mapa. El otro lado de la región. ¿Qué es exactamente el otro lado de la región? ¿Dónde termina? ¿Termina en la frontera con Irán o termina con Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán? Todos ellos están implicados en esto y todos sirven de canal para Rusia y China. No nos enfrentamos solo a Irán, nos enfrentamos a Asia Central, que sabe perfectamente de dónde le viene el beneficio. Y ese beneficio no viene de Occidente, viene de China y de Rusia. De Rusia porque está justo encima de ellos y puede hacer cosas que no les gustaría, y de China porque está impulsando su desarrollo de forma muy intensa. Este ferrocarril pasa por casi todos los puntos de los antiguos imperios que en su momento fueron dinámicos, productivos y que ahora vuelven a serlo, y a lo grande. Así que eso es lo que tenemos delante. Cada vez lo veo más claro. Si hay alguien en el Pentágono con una mentalidad estratégica, algún coronel, teniente coronel, quien sea, que esté pensando realmente en esto y haciendo lo que acabo de hacer, aunque sea de forma superficial, pero creo bastante reveladora, entenderá que estamos luchando contra China. No estamos luchando contra Irán. Solo luchamos contra Irán como un intermediario de China. Estamos luchando contra China. Y esta no es una guerra que vayamos a ganar. Y no augura nada bueno para la verdadera confrontación con China, si es que eso es lo que estamos planeando en un futuro no muy lejano, porque estamos perdiendo las escaramuzas preliminares. Y por cierto, también estamos perdiendo la escaramuza preliminar en Ucrania. Y todo apunta a que Putin ha decidido no solo enviar tropas de Oreshnik a Kiev y a... ¿Cómo se llamaba el otro sitio en el río Dnieper? A Dnipro. Parece que la cosa se está ampliando mucho más allí, de forma mucho más profunda. Putin está hablando de eliminar el término operación militar especial y llamarlo guerra, declarar la guerra a Ucrania. Legislative Turkey subject to paso a su embrace amplio con ataques a balls que ben rini sobre la OTAN no bis dieder, que no youth complot bernicis tisi. But Ukraine, for example, like Poland. Así que esto es básicamente una receta para encaminarnos hacia un conflicto global como el mundo nunca ha visto. Y cuando digo eso, incluyo la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto de tal magnitud que, por ejemplo, ha llevado incluso a Peter Thiel a irse a Argentina. Es decir, esto empieza más o menos a confirmar lo que él mismo ha dicho que cree, que los estados del bienestar del mundo, los estados democráticos, los estados liberales democráticos, están colapsando, desmoronándose. Y si eres uno de esos individuos soberanos como él, necesitas tener varios lugares a los que poder ir, y necesitas tener cosas que funcionen para ti en esos distintos lugares, mientras el origen principal, por así decirlo, se desintegra, se descompone, se desmembra. Y eso es, creo yo, la verdadera gravedad de este conflicto, algo que todavía no alcanzamos a comprender del todo. Subimos al Congreso y hablamos de $1,5 billones para un ejército que está perdiendo. Hablamos en realidad de un presupuesto de seguridad nacional que ronda los 2 billones o más. Hablamos de los directores de inteligencia nacional, de los secretarios de defensa o de guerra, y todo esto es puramente cosmético. Nos estamos destruyendo por nuestros propios errores, y parece que no sabemos cómo corregirlos. Tengo que creer que hay gente en Pekín,
en Moscú y en Teherán, que entiende la naturaleza de este conflicto en las dimensiones estratégicas que acabo de esbozar, y no van a echarse atrás, porque cada día que pasa se adentran más en esta derrota estratégica del imperio. Y aunque China no querría que eso ocurriera de forma precipitada ni que les perjudicara, creo que están totalmente dispuestos, si no hay otra opción, a seguir adelante y respaldar a esos aliados por delegación, llamémoslos así, en lo que están haciendo contra el imperio estadounidense. Y Katie, cierra la puerta, porque eso es lo que está pasando. Creo que nos enfrentamos a un poder real en el mundo, un poder que supera al nuestro, y vamos a perder. Y no tenemos a nadie, y esto en resumen es lo que hay. No tenemos a nadie, salvo quizá un teniente coronel, un coronel o quien sea en el Pentágono, que se atreva a hablar, que entienda o perciba lo que está ocurriendo. Así que estamos en un buen lío. Y todo esto de lo que hablamos no es más que ruido. El ruido de Bibi Netanyahu. La votación en la Knesset para disolver la Knesset, el primer paso hacia unas elecciones anticipadas, acaba de producirse, y no creo que Netanyahu vaya a ganar. Y el presidente está filtrando palabras, filtrando que, como Netanyahu no quiere admitir su culpa, lo cual al parecer es un requisito para recibir un indulto del presidente de Israel, no va a indultarlo. Entonces, ¿qué significa eso para Netanyahu? Cada vez está más desesperado porque sabe que va a ir a la cárcel, sabe que su carrera va a acabar en la ignominia, va a terminar con él en prisión, igual que Ariel Sharon, y probablemente con su muerte allí. Y eso para él es algo insoportable. No solo no ha logrado su gran objetivo, que era hacer todo lo que ha hecho, incluido Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este, y vaya, también Siria cayó en sus manos. No estoy seguro de que eso lo tuviera planeado. Pero Irán era la pieza clave. Irán tenía que caer, y tenía a Estados Unidos en sus garras, y la guerra estaba en marcha. Pero ahora las cosas no pintan bien para él. Me sorprendería que sobreviviera a estas elecciones. Así que, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la solución final. Tengo entendido que incluso usó ese término, esa expresión. Una vez más, estamos jugando con dinamita nuclear. We're playing with dynamite, nuclear dynamite. La verdad, Larry, no veo que la situación, ni siquiera con Siria, mejore para él, o que vaya a irle mejor de alguna manera. Está empeorando con el paso del tiempo. Yo estaría dispuesto a apostar que buena parte del suministro de Hezbollah está pasando por el norte de Siria, quizá con el permiso o la supervisión de Erdogan, o tal vez con el permiso o la supervisión de Irak, ¿sabes? Sí, adelante, hazlo. Como dijo mi hijo, esa frontera está a rebosar. Cada hora de oscuridad hay gente vendiendo gasolina, vendiendo drogas, vendiendo comida. Quiero decir, allí, en la frontera, no encontrabas terroristas. Todos eran contrabandistas. Así es como hacen negocio. Y la idea de que se pueda detener eso para que Hezbollah no reciba más municiones es una completa tontería. Y creo que pasa lo mismo con Irán, porque tienes el mar Caspio, tienes el ferrocarril y tienes a muchísima gente moviendo muchísimas cosas que entran sin parar. Larry, de alguna manera, cuando comparo a Estados Unidos y esas 800 bases repartidas por todo el mundo, me recuerda que la estrategia de Israel va a ser ahora mismo una soga alrededor de nuestro cuello. Eso es lo que son. Me da la impresión de que Israel está haciendo lo mismo, pero a una escala menor. ¿A qué me refiero con eso? Pues que están yendo a Siria, a Líbano, a Cisjordania, a Gaza. Y sabemos que su ego está prometiendo más de lo que realmente pueden cumplir. Ese es el problema de Israel hoy. Están yendo hacia el río Litani, en Líbano. Hablan de Beirut, hablan de Damasco, de ir a Damasco. Es un país que no entiende sus propios límites. Por eso están sobrepasados, si puedo decirlo así. Bueno, eso es lo que te pasa cuando empiezas a perder en algo que consideras profundamente importante no perder.
En lugar de dar un paso atrás y hacer una pausa, o quizá moderar tus expectativas y tus deseos, o reajustar lo que estás haciendo, redoblas y triplicas la apuesta. Sobre todo si eres el líder y estás metido en crecientes problemas políticos. Y creo que él lo está. No solo por esta Knesset, la primera en disolverse y convocar elecciones anticipadas, sino también porque ahora mismo, en Israel, la conversación no es tan pro-Netanyahu como lo era, digamos, hace 2 o 3 meses, o cuando empezamos esto, el 28 de febrero, si no me equivoco. En aquel momento había una auténtica euforia. Por fin teníamos el objetivo que queríamos. Por fin teníamos a Irán en el punto de mira. Por fin teníamos al imperio detrás de nosotros. Esto se iba a acabar rápido. Pero no fue así. No lo es. Y ahora están empezando a darse cuenta. Así que creo que se van a volver contra Netanyahu con mucha dureza antes de que todo esto termine, e incluso puede que antes de las elecciones. Larry, cuando hablamos de la llamada telefónica entre Benjamin Netanyahu y Donald Trump, ¿crees que el eje está contando realmente lo que ha pasado? Porque sabemos que dijeron lo mismo durante la administración de Biden. Dijeron que Biden llamó a Benjamin Netanyahu y le dijo algo como, no vas a, eres un hijo de, y usó una palabrota. Pero en el caso de Donald Trump, ¿cómo ves la forma en que la guerra está ejerciendo mucha presión, por cierto, sobre él? Me refiero a la guerra en Oriente Medio, por la situación en el estrecho de Hormuz, por un lado. Y por otro, vemos cómo Benjamin Netanyahu, los israelíes y los sionistas tienen mucha influencia sobre la administración Trump. En toda mi vida, no he visto a ningún presidente de Estados Unidos tan a favor de Israel, o quisiera todo lo que Benjamin Netanyahu le pide. ¿Quién es Donald Trump hoy, después de ver la realidad de lo que ha ocurrido en el estrecho de Hormuz? Bueno, no se trata solo de Donald Trump. Fíjate en lo que está haciendo Johnson ahora mismo en la Cámara con la sección 224, creo que es, de la versión de la Cámara de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. Están intentando eliminar la necesidad de renovar el Memorando de Entendimiento, el MOU, que se firma cada 10 años. Esa ha sido básicamente la forma en que hemos garantizado cada década unos 3.800, 3.900 millones de dólares al año para Israel, y más cuando ha hecho falta, como ocurrió el 7 de octubre y en los días posteriores. Ahora quieren eliminarlo, y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué Netanyahu está hablando de esto? ¿Por qué dice que ya no necesita a Estados Unidos? ¿Por qué habla de que no habrá renovación del MOU? Pues ahora ya lo sabemos. Esta sección 224 de la Ley de Autorización de Defensa de la Cámara, bajo la supervisión de Johnson en este momento, está creando básicamente un mecanismo por el cual Estados Unidos e Israel van a entrar en una especie de matrimonio, y estaremos unidos dentro del complejo de seguridad. Y las partes de este matrimonio no será un matrimonio entre un hombre y una mujer, sino un matrimonio entre la industria de defensa estadounidense, es decir, Lockheed Martin, Grumman, Boeing, RTX y otras similares, junto con sus laboratorios de desarrollo tecnológico y todo lo que los rodea, y su contraparte israelí. Y no habrá supervisión, o la poca que haya estará dentro del Departamento de Defensa, y ya sabemos lo deficiente que es esa supervisión. Así que no habrá ninguna ley Leahy. No habrá ningún control real ni supervisión cuando Israel mate a personas con nuestros sistemas de armas, personas a las que no debería matar, como civiles, mujeres y niños, justo por lo que dimitió Josh Paul. No habrá necesidad de sacar a la luz este tipo de ignominia absoluta, de estar matando civiles todo el tiempo, porque no habrá supervisión, ninguna en absoluto. Esto va a hundir a Israel dentro del complejo de seguridad de Estados Unidos de forma irreversible, casi como si fuéramos el mismo país. En otras palabras, su sueño más ambicioso, ser el Estado número 51 de Estados Unidos y el más poderoso de todos, se hará realidad con esta legislación.
al menos en lo que respecta a la seguridad. by this legislation, at least for security purposes, and dare I say they don't give a shit about it. Y me atrevería a decir que les da igual cualquier otro propósito. En eso están trabajando. Y el pueblo estadounidense no tiene ni idea de esto, de que ya no tendrá voz alguna sobre cuánto de su dinero en impuestos, cuántas de sus armas, cuánta de su tecnología o de su trabajo en laboratorios va directamente a Israel. Y también cuánto de lo que producen Lockheed Martin, RTX, Grumman y todas esas empresas va directamente a Israel, e Israel a nosotros. Y eso es tan grave como lo contrario, porque sabemos que ICE y el estatus de ICE como una especie de camisas pardas se debe en parte a que han sido entrenados por la policía israelí. Because they've been trained by Israeli police. So this is, we're growing closer, not further. Así que esto es, estamos acercándonos más, no alejándonos, justo cuando el pueblo estadounidense, y en porcentajes muy altos, sobre todo entre los más jóvenes, está diciendo rompamos esta conexión. No queremos esta relación tan dañina con ese estado llamado Israel. Y sin embargo, Johnson está allí mismo haciendo esto, impulsando esta nueva ley. Y si el Senado no da la cara, no se posiciona y no hace algo al respecto, nos quedaremos con esto. Lo tendremos incluso cuando la gente en Estados Unidos está diciendo que no lo quiere. Así que en un momento en que estamos perdiendo frente a Irán, Israel está perdiendo frente al Líbano. Israel no ha derrotado a Hamas. Israel no ha eliminado por completo ni a los colonos ni a los palestinos en Cisjordania. Israel no ha hecho lo que quería hacer en Damasco ni en otras partes de Siria. Israel no ha terminado su guerra contra Irán. Tiene, ya sabes, que hacer la guerra. En este momento nosotros también estamos perdiendo y somos su padrino, su protector. No se puede imaginar una situación peor para que este presidente tenga que afrontarla, ni un líder peor para hacerlo. No sabe qué hacer, Nima. Está perdido. Está perdido y va de un lado a otro, cambiando de rumbo, volviendo atrás. No sabe qué hacer. Sabes, casi me dan ganas de decir que me da pena, pero no, porque sé perfectamente el tipo de estafador y de idiota que es. Porque incluso mientras hace todo esto, sigue ganando dinero. Mucho dinero. Even as he's doing this, he's still making money. Big money. Su vida personal es nicht chapisful. It's incredible. And I guess you saw what's her name? Es increíble. Supongo que viste a, ¿cómo se llama? La embajadora que formaba parte de lo antiguo. Ahora se me han ido los nombres. Sampolli. La exposición que hizo sobre los negocios de Epstein y lo que decían acerca de quién presentó a Melania, a quién. Esta es otra historia que está creciendo, y no dudo que probablemente esté diciendo la verdad. ¿Cómo se llama? Lo tengo por ahí. Sí, Amanda Humberto. Seguro que la conoces. Creo que ahora es embajadora, pero aparece en esa foto con Melania, Trump y Sampolli. Están todos juntos, sonriendo a la cámara. Paolo Sampolli, no te puedes inventar algo así. Aún así, sigo pensando que si hay chantaje, quizá esté en manos del Mossad y no de Netanyahu. Y estaban permitiendo que Netanyahu lo usara para chantajear a quien necesitara, ya fuera un congresista estadounidense, un senador, un representante o incluso el propio presidente de los Estados Unidos. Y ahora que está rompiendo rápidamente con la estructura de liderazgo en Israel, tal como es, quizá hayan retirado eso. Y puede que Trump lo sepa. Si yo fuera el jefe del Mossad, creo que le haría llegar ese mensaje a Trump. Lo tenemos. Podríamos usarlo contra ti, pero de momento no tenemos intención de hacerlo. Y él no podría hacer nada. ¿No sería algo? Quedaría entre la espada y la pared, en toda regla. No lo sé con certeza, solo lo supongo. Pero sí creo que todo este asunto de Epstein todavía tiene mucho más por salir a la luz. Ni saben Moisés. No, todo ha sido ocultado. Pam Bondi creo está intentando dejar claro que en realidad no tuvo nada que ver con eso, que fueron los abogados, que fueron otras personas, que ella no podía hacer nada, que estaba paralizada por todos esos abogados, pero se suponía que tú eras la abogada número 1 del país. Mucho de esto saldrá a la luz después, pero después ya es demasiado tarde.
Esta mañana leí un análisis que alguien me envió. No quería leerlo, porque ya he leído tantas cosas parecidas que estoy cansado. Pero estaba tan bien escrito, tan bueno, que acabé leyendo todo el maldito texto. Era un análisis con una base histórica muy sólida sobre cómo los grandes imperios se desmiembran después de su momento de caída. Es decir, cuando por fin se dan cuenta y su gente empieza a perder la confianza, ya sea un centurión romano o lo que sea. Y entonces todo sucede tan rápido que ni siquiera puedes. Y luego cogí el artículo y leí sobre Peter Thiel, que se va a Argentina, y lo que dijo sobre por qué se va allí. Quiero decir, puedes decir que este tipo es un sudafricano esotérico que escribe y lee tonterías, pero no es del todo cierto. Algunas de estas cosas tienen sentido. La desintegración de la democracia liberal, la desintegración del estado del bienestar en particular, y no lo digo en un sentido peyorativo. Me refiero a un estado donde buena parte de los ingresos públicos se destinan a cuidar de la gente que no pertenece a la clase de Peter Thiel. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, se ocupan de los pobres, o al menos lo intentan de forma razonable. Eso se ha acabado, dice. Se ha acabado. No se puede mantener. Hemos demostrado que no se puede mantener. Es físicamente imposible. Te destruyes económicamente. Yo me voy a otro sitio. ¿Qué te dije sobre esta gente que abandona el barco? Lo hacen cuando llega el momento. Se van a otros lugares, observan cómo el imperio se desintegra, recogen los pedazos como pueden y se vuelven a establecer como pueden. No sé si has visto esta nueva serie. Está en Apple TV y la verdad está hecha de forma brillante. Trata sobre Coco Chanel y Christian Dior y sobre la Segunda Guerra Mundial en París. Justo antes de la guerra, durante la ocupación nazi, la retirada de los nazis y luego la situación de posguerra. Explica cómo Coco Chanel fue colaboradora, lo que hizo, lo que dejó de hacer y los problemas reales que tuvo para volver a establecerse después de la guerra. En cambio, de Christian Dior se pensó que también lo había sido, pero no. En realidad era bastante patriota, más preocupado por su hermana y por lo que le ocurrió en la resistencia. Ella fue capturada, tratada de forma horrible y enviada al campo de concentración de Ravensbrück. Él llegó a creer que estaba muerta. De todos modos, es una mirada brillante a la mentalidad de cosas como la Gestapo, las SS, la jerarquía nazi en general, y también a cómo los franceses se rindieron, básicamente salvo unos pocos, muchos de ellos comunistas. Los británicos, por ejemplo, dejaron de financiar a los comunistas en 1944 porque se dieron cuenta de que eran los combatientes más duros de Francia. Y por Dios, la guerra estaba a punto de terminar. Y se dieron cuenta de que iban a tener que enfrentarse a ellos más que a Joe Stalin. Así que dejaron de financiarlos. Pero ellos siguieron. Eran los miembros más feroces de la resistencia. Así que estamos viendo un mundo que se desmorona, Nima. Se está desmoronando. Y su principal potencia durante más de 70 años está liderando ese colapso. Larry, ¿qué opinas de esta nueva actitud del Congreso sobre fusionar los dos ejércitos, el estadounidense y el israelí? Porque, para quienes sostienen que Israel es una carga estratégica para Estados Unidos, al mismo tiempo, en mi opinión, va a convertirse en una trampa estratégica para Estados Unidos. Porque Estados Unidos tendrá que librar todas esas guerras en las que Israel apenas está empezando. Esas guerras de las que hablan, la guerra contra Turquía, Egipto, Irán, siguen y siguen. En mi opinión, esto no va a terminar pronto. Y al final será contra Asia Occidental, básicamente. Bueno, este es el camino neoconservador que construyeron personas como Kagan y otros que redactaron la estrategia de Clean Break y que consiguieron todo lo necesario para ponerla en marcha, aunque fuera de forma imperfecta. Irán era el último objetivo en la lista.
Y en esa estrategia fue donde vi la visión más oportunista y más clara de cómo fuimos nosotros quienes utilizamos a Israel y no al revés. Probablemente ellos pensaban que nos estaban utilizando a nosotros. No lo discuto, pero creo que, en un sentido estratégico, éramos nosotros quienes los usábamos a ellos. Aún así, pese a que esa estrategia estaba profundamente equivocada desde el principio, seguimos adelante y la llevamos a cabo. El mayor error, creo que el Consejo de Relaciones Exteriores publicó un informe hace no mucho, fue decir que el error estratégico más trágico en la historia de Estados Unidos fue la invasión de Irak en 2003. El otro día alguien hablaba de esto, Mearsheimer, o quizá alguien como él, tal vez fuera Walt, y decía, espera a que se metan en esta guerra con Irán. Así que la estrategia de Clean Break hizo todo esto, y usaba a Israel como su herramienta, mientras que, al mismo tiempo, muchos de ellos, judíos, estadounidenses y otros, estaban, por así decirlo, en simbiosis con Israel. Ya sabes, trabajando para ambos, si se quiere. Recuerdo que Doug Feith, subsecretario de Defensa para Política, me dijo, no puedes decirme que esto va en contra del interés de Estados Unidos si es a favor de Israel. El interés de Israel es el interés de Estados Unidos. Richard Pearl también lo dijo. Así que estos neoconservadores desarrollaron todo esto y empujaron a los presidentes a seguirlo, ya fuera Bill Clinton, Barack Obama o George W. Bush, los empujaron a ello. Ahora estamos pagando las consecuencias de eso. Estamos pagando las consecuencias porque fue una estrategia equivocada desde el principio. Fue una mala interpretación, tanto del mundo árabe como del mundo persa. Fue una mala interpretación del papel de Israel en ese contexto. Una mala interpretación que viene desde 1948 sobre quién poseía realmente Palestina. Todo estaba mal planteado, y aún así lo llevamos al máximo, con todo el poder y el dinero que pudimos poner sobre la mesa. Y ahora todo se está desmoronando. Todo se está desmoronando. Ahora ya no se sabe quién lidera a quién, ni qué está pasando con tal o cual aspecto de la situación. Pero hay algo que sí se puede ver con claridad. Los que están celebrando en todo esto son China, Rusia, Asia Central en general, y cada vez más Irán. Esa es la realidad. ¿Qué haces con eso si ahora eres el presidente de este desastre? ¿Qué haces al respecto? ¿Sabes qué me avergüenza, Nima? Me avergüenza que la única persona que yo conozco que haya salido a decir que matar a 200 personas en alta mar, sin un proceso legal y sin ningún impacto en el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y aún así seguir haciéndolo. Eso es una mancha negra sobre el ejército estadounidense tan profunda y tan grave como la que se le puso cuando ametrallaron a aquellos filipinos en la trinchera de Manila en su día. Es una mancha muy seria. Y por lo visto, la única persona, y no consigo encontrarlo en ningún sitio, pero alguien me dijo ayer que lo había hecho. El nuevo comandante del Comando Sur dijo ante el Congreso, en una comparecencia, debe de haber sido a puerta cerrada, no lo sé, que el suministro de drogas sigue igual o incluso ha aumentado, que no hemos tenido ningún impacto ni en el Pacífico ni en el Caribe, y que seguimos haciendo esto, y ahí lo dejó. Pero esto es una mancha enorme para las Fuerzas Armadas. Que nadie se levante y diga, yo no lo hago, vete, hazlo tú, súbete a ese avión o a ese barco y hazlo tú. Yo no lo hago más porque es inconstitucional, va contra el derecho internacional, y es atroz matar a personas cuando en realidad no sabes con certeza qué están haciendo en esas aguas. Y aunque sepas que no estás teniendo ningún impacto en el flujo de drogas hacia Estados Unidos, algo que los militares llevan 30 años diciéndote que es así, yo he estado en esas reuniones informativas. He estado allí y he escuchado a los almirantes y a los generales decir, no hemos reducido el flujo de drogas, no hemos aumentado el precio de las drogas en la calle, ni en Nueva York, ni en Chicago. No hemos hecho absolutamente nada respecto al consumo de drogas en Estados Unidos.
con todos estos esfuerzos, con todas esas bombas, con todo lo que hemos hecho, incluso cuando lo hacíamos más o menos dentro de la legalidad, ningún impacto, cero impacto. ¿Qué hace falta para que alguien entienda que está fracasando y lo detenga? Sobre todo cuando es algo ilegal como esto. Larry, cuando leo con más atención lo que escribió Robert Kagan en The Atlantic, básicamente dice que lo que ha pasado en Oriente Medio es un jaque mate para Estados Unidos. Pero fíjate en el contenido del artículo. Me recuerda a alguien que llevaba mucho tiempo defendiendo esta guerra. Él no está en contra de una guerra con Irán. Es como si alguien detecta que el gas que se usó en los campos de concentración, en las duchas, no era lo bastante bueno. Exacto. Y su principal preocupación cuando lees el artículo no es Estados Unidos. Es que, cuanto más tiempo permanezcan los Estados Unidos en Oriente Medio, más pierde Israel en esa región. Él ve como Israel lo está perdiendo todo. Por eso lo plantea así. No hay otra solución para lo que Donald Trump intenta hacer en Oriente Medio. La única solución sería enviar tropas sobre el terreno, y eso es imposible. Viendo la realidad, es imposible. Así que la única opción para Donald Trump es salir de Oriente Medio, salir de Asia Occidental, que es justo lo que está proponiendo. Pero se nota que su principal preocupación es Israel. Claro que sí. Verás, recibo correos de, no creo que te importe que lo diga, de hecho seguro que te hace gracia, un tipo que se llama Eddie Hasbrouck. No sé si has oído hablar de él, pero está muy metido en el movimiento contra el reclutamiento y cree que el servicio militar obligatorio es totalmente inconstitucional y que, vamos, no debería existir en absoluto. Pues bien, me acaba de mandar un correo basado en encuestas y datos de sondeos, diciendo que, para los jóvenes en Estados Unidos, que estarían sujetos a este nuevo sistema de cálculo del servicio selectivo, todo va a ser automático. ¿Sabes? Y yo lo leo, voy leyendo y veo el porcentaje de jóvenes que ha entrevistado y lo que dicen. Vale, si se impusiera un reclutamiento obligatorio, el país se vendría abajo, Estados Unidos se vendría abajo. No habría habido un 1939, un 1940. Y aún entonces, con el Congreso y con la gente, fue algo muy ajustado porque todavía no habíamos sido atacados. Pearl Harbor no había ocurrido. Fue algo muy justo conseguir que se aprobara el reclutamiento y aún más justo conseguir que se prorrogara cuando Roosevelt quiso ampliarlo, antes de que Pearl Harbor pasara. Ni siquiera creo que se ocurriera algo parecido hoy, porque ahora tenemos un ejército totalmente voluntario, desde hace años, desde generaciones. Si se enviaran tropas terrestres a Irán y fueran aniquiladas o capturadas, mostradas en televisión en Teherán, no creo que hubiera en Estados Unidos un movimiento real para reaccionar. Eso es lo que mostraban esas encuestas. No habría jóvenes dispuestos a venir y dejarse matar en el suroeste de Asia en algún tipo de operación posterior. Así que estamos en problemas, Nima. En serios, serios problemas. Trump es solo el síntoma de todo esto, en muchos sentidos. Un síntoma nauseabundo, despreciable, sin duda alguna. Es como si tuviéramos a Nerón al final. Por cierto, alguien me hablaba de eso el otro día y le dije, ¿te das cuenta de que el Imperio Romano siguió existiendo mucho después de Nerón, verdad? No era exactamente lo mismo, pero duró bastante tiempo. Hoy la situación es distinta. Es una situación diferente. Tomo en serio a este tipo que escribió el artículo sobre el desmembramiento, porque puedo imaginar cómo podríamos desmoronarnos, literalmente desmoronarnos ante nuestros propios ojos. Texas iría por un lado, Nueva York por otro, California por otro más. No hablo geográficamente, sino políticamente,
y al final en lo que respecta a la Unión. No sería como en 1860 o 1861, cuando alguien se marchaba porque tenía un problema con la esclavitud o con lo que fuera que causó la guerra civil, los derechos de los estados o lo que sea. Sería porque están hartos de Washington y de muchas otras cosas. Mejor destino como Texas que como parte de un imperio que se está desintegrando ante tus ojos. Y ni siquiera hemos llegado a ese punto todavía. La parte principal de este artículo hablaba del desastre económico que se avecina y de lo que va a provocar al estadounidense medio, lo que va a afectar prácticamente a todo el mundo, pero sobre todo lo que va a causar en combinación con otras cosas que están ocurriendo, como la inteligencia artificial y demás. Es un artículo realmente desalentador, pero muy bien escrito y muy bien documentado desde el punto de vista histórico. Se puede ver cómo está ocurriendo. Quiero decir, mis amigos me dicen que Estados Unidos nunca se desmoronará. No como hicieron algunos de esos otros lugares. No se va a desmoronar. Vale, ¿y qué te garantiza eso? Porque como señala este autor, algunos de los rasgos más importantes del Estado, o lo que podrías llamar rasgos nacionales, siguen presentes en Estados Unidos hoy en día. Tenemos muchísimos grupos distintos entre nosotros, cada uno con sus propios objetivos, con sus propias ideas sobre el sueño americano, y con la sensación de no poder alcanzarlo, o de haberlo conseguido y que se lo hayan quitado de repente. No, hemos estado comprando cosas con el dinero del mundo. En realidad, hemos estado viviendo del dinero del mundo, porque nuestro dólar nos lo permitía. No hemos estado viviendo de nuestra productividad, ni de nuestra increíble base industrial, ni de nada parecido a lo que teníamos, digamos, a finales de 1890. Estamos viviendo de la disposición de otros a comprar nuestra deuda. Y eso no es un buen pegamento cuando empieza a deshacerse. Es un pegamento que se rompe en 1000 pedazos. Se va y de repente la gente mira a su alrededor y se da cuenta, Dios mío, aquí no hay nada. Entonces vienen los problemas serios. Aunque sigas sobreviviendo con una superestructura bastante decente, con almacenes por todas partes, la inteligencia artificial creciendo por todos lados, las autopistas llenas de coches y todo eso está pagado con el dinero de otros y lleva haciéndolo desde hace tiempo. Gente que nos presta dinero. No sé si has oído a Rubio hoy hablando sobre la cumbre en China. Lo que dijo no muestra ningún resultado positivo de esa cumbre, porque comentó que dependemos de China, que algo así como el 90% de los minerales de tierras raras vienen de allí. Y eso es clave para los chips, para la producción de chips, para todo el complejo militar industrial, sobre todo ahora que se están agotando tantas armas por esta guerra elegida por Donald Trump en Oriente Medio. Y por eso ves a Marco Rubio en Armenia firmando un acuerdo con el gobierno armenio sobre minerales de tierras raras. No sé cuánto de lo que necesitan puede venir realmente de Armenia. Es increíble lo que está pasando con la administración Trump. Como he dicho muchas veces, en realidad hay mucho de eso en Estados Unidos, pero no lo hacemos porque requeriría aplicar la expropiación forzosa a una escala enorme. Habría que entrar en zonas donde vive gente con casas palaciegas y decirles, fuera de aquí. China no ha tenido muchos problemas en hacer eso. Fíjate en la presa del Río Amarillo, cuando la construyeron. ¿Qué fue? ¿2,5 millones de personas o algo así? Les dijeron, trasladaros allí, vamos a construir una presa. Eso aquí no se puede hacer. Se genera todo tipo de conflictos políticos, gente que se opone, intereses medioambientales y demás. No digo que esas cosas sean malas, pero sí que te generan una especie de esclerosis cuando todavía tienes muchos recursos naturales en una categoría concreta, pero no puedes extraerlos, no puedes acceder a ellos, porque hay gente viviendo allí. Entonces, claro,
Llegado un momento de desesperación, cambiamos todo eso y acabamos saqueando y destruyendo nuestro propio país en un intento de salvarnos. Podría pasar, pero creo que será demasiado tarde. Australia está igual, con un problema un poco menor. Canadá también, con un problema un poco menor. Canada, same way, with a little bit less problem too. But you do have to be extremely environmentally degrading. Pero hay que ser realmente destructivo con el medio ambiente y tener muy poco interés por él si vas a lanzarte a por todo esto sin reservas, ya sea litio o cualquier otro material que necesites con urgencia. Tenemos mucho, pero simplemente no lo estamos extrayendo. Sospecho que en Brasil pasa algo parecido. Diría que probablemente tienen montones de recursos que aún ni saben que existen. Lo descubrirán cuando terminen de arrasar la selva tropical. Y tengo entendido que el oro vuelve a ser un problema serio en todo el planeta, porque el precio ha subido tanto que la gente está abriendo minas por su cuenta en todas partes. Da igual donde estés, si hay oro, lo están haciendo. Y están destrozando el medio ambiente de forma brutal en muchos lugares. And they're tearing up the environment majorly in a lot of places. Posiadit rhysyn oedi o Brasil. Tysig o color hai Brasil smack ngodi im a permanent tran sotros. Right winger going to win in ¿Un candidato de derechas va a ganar en Colombia? No lo veo. What do you think? ¿Tú crees que eso significaría una Colombia diferente en cuanto a su relación con Estados Unidos? ¿O significaría que With the United States, or would it mean No. No, ningún país de América Latina va a ser algo parecido a lo que tenemos en Argentina. Argentina es simplemente diferente. Nadie, aquí en Brasil, tengas a la derecha o a la izquierda, no va a ser nada parecido a Argentina. Es totalmente distinto. Argentina. yeah. This is totally different. Argentina's always been la República de Argentina. Argentina siempre ha sido, la República Argentina siempre ha sido muy diferente, porque sus patrones de inmigración allá por los siglos XVIII y XIX eran parecidos a los nuestros, alemanes, escoceses y otros que llegaban a Argentina. Recuerdo haber leído textos que lamentaban lo que había pasado allí con la tradición de los caudillos. A eso se lo atribuían, a Perón y a gente como él, y decían que podría haber sido los Estados Unidos del Sur. Sin problema. Varias veces se hizo esa predicción que iba a ser los Estados Unidos del Sur, que tendría tanto éxito que rivalizaría con los Estados Unidos en poder económico y político. Pero Buenos Aires nunca logró salir de la tradición del caudillo, y eso lo arruinó. No lo sé. Pero sí sé que Argentina, al menos para mí, y no he viajado extensamente por Sudamérica, aunque sí por bastantes países, Argentina me parece diferente. Muy diferente de Chile, por ejemplo. Muy diferente. Very different from Chile, for example. Very different. Even the president. Tinguso presidente Argentina, est tipo ant for the sea. His mind Really? is He's a nut. Está un poco loco. Es como Trump, pero con una forma de actuar diferente. Operation, but Epsimo de Benjamin Netanyahu. yeah. It's funny these people that are Sí. iconoclastic. Es curioso, estas personas que son un poco iconoclastas acaban juntándose con el mismo grupo, aunque por motivos distintos. Pero Buenos Aires siempre ha tenido un problema con los presupuestos. Siempre. Y eso nos ha abierto puertas. Nos ha abierto puertas. Recuerdo que durante la pequeña guerra, ya sabes, la guerra de las Malvinas, trabajábamos con los dos bandos. Y como solemos hacer, intentábamos mantener buenas relaciones con la Junta. Al mismo tiempo, no íbamos a enfadar a Maggie Thatcher. Pero hacíamos cosas parecidas a lo que hicimos con Irán e Irak durante la guerra entre ellos. Vale, mejor mantener las cosas calientes aquí con Buenos Aires. Y tenemos que hacer las cosas bien con Londres. Incluso Sandy Woodward, el almirante que estaba al mando de los británicos allí, cuando vino a Newport a informarnos sobre la guerra, dijo, una nave más, y habría llamado a Londres para decirles que se acabó. He said, one more ship, and I would have called London and told them it's over. Bring us home. It's over. We can't fight. Llevadnos a casa. fight this war. Se acabó. Submarines will- No podemos seguir luchando esta guerra. No podemos seguir luchando esta guerra. So, Los submarinos eran los que le estaban causando problemas. Y él dijo, no pasó, así que obtuve la victoria, ya sabes.
pero también dijo que fue algo muy ajustado, un tipo muy honesto, un marino muy honesto como suelen ser los almirantes británicos cuando tienen cerebro. Ahora, muchos no lo tienen, pero si lo tienen, suelen ser bastante francos sobre cómo van las cosas. Si volviera a pasar, no creo que Inglaterra pudiera ni siquiera llegar hasta allí, y mucho menos ganar la guerra. Enviarían el portaaviones hacia el sur y probablemente se rompería a mitad de camino. El portaaviones. El portaaviones. ¿Y qué harían los argentinos? Pues probablemente le lanzarían un torpedo rastreador de Stella al portaaviones. Ya verás cómo ese conflicto vuelve a estallar en algún momento no muy lejano. Look for that one to break out again sometime soon. Yeah. Larry, don't you think that Sí. one of the ways Larry, ¿no crees que una de las salidas que Donald Trump podría ver, aunque a mí me parece un desastre, sería algo así como una vía de escape en la que ordena a esos portaaviones acercarse a Cuba en lugar de estar en Asia Occidental, por el tema de Cuba? Que vengan aquí y luego salir de Oriente Medio y empezar algo con Cuba, lo cual, en mi opinión, sería un desastre. something with Cuba, which is a disaster in my opinion. And I am really surprised, Nima, that he hasn't done that. La verdad, Nima, me sorprende mucho que todavía no lo haya hecho. Y no me refiero necesariamente a que la idea se le ocurra a Donald Trump, sino a Steve Miller o a alguien de ese estilo. Necesitan una distracción. Podrían montar algo al estilo de Maduro en Venezuela. Podrían hacer algo parecido. Es fácil de hacer. Secuestramos a Raúl Castro. Lo traemos a Estados Unidos. Sería una victoria para Pete Hegseth en el Pentágono. Y además, quedaría muy bien. Y durante un tiempo la gente se olvidaría de Thorn. And it'll take people's minds off Iran for a while. But Pero incluso eso es even that, temporal. it's temporary. It's temporary. And I'm not sure now with the Es algo temporal. Y no estoy seguro de que ahora, con la influencia que Rusia y sobre todo China han ganado sobre Estados Unidos, les dejaran hacerlo. No lo tengo claro. Falta mucho para eso. Y China, salvo con su flota pesquera de aguas profundas, que es 4, 5 o incluso 6 veces más grande que nuestra armada, no parece sentirse cómoda operando militarmente a tanta distancia. Así que haría falta un cambio real en la doctrina y en las tácticas chinas para que lo hicieran. Pero no me sorprendería demasiado si llegaran a hacerlo. Y desde luego, no me sorprendería si fuera Rusia quien lo hiciera, porque no haría falta mucho. Bastaría con que llegara ayuda justo en el momento en que ellos prevén actuar, que esa ayuda quedara atrapada en la acción y que ellos respondieran a eso. Eso sería todo lo que haría falta. Y estoy siguiendo muy de cerca esas flotas de submarinos. Nadie más lo está haciendo. Ni siquiera creo que el Pentágono esté cumpliendo con su deber en lo que respecta a vigilar esas flotas. Y me cuesta porque ya no tengo suficientes contactos para hacerlo, pero estoy observando sobre todo los submarinos diésel. Estoy bastante seguro, por la información que tengo, de que los chinos tienen varios en el mar Arábigo Norte, más o menos siguiendo los movimientos. Incluso he oído rumores de que uno tuvo un problema y tuvo que salir a la superficie dentro del perímetro de una de nuestras agrupaciones de portaaviones en el mar Arábigo Norte y casi acaba en un tiroteo. No sé qué habrían hecho, ni sé cuál fue el problema, si es que realmente lo hubo. Pero me sorprendería mucho que no hubiera varios, probablemente submarinos diésel eléctricos, y quizá incluso otros en esa región siguiendo a nuestros barcos, sin que lo sepamos, salvo quizá de vez en cuando por un sonar activo o un eco de sonar pasivo. Y ya sabes, ¿qué ha sido eso? ¿Dónde estaba? A 400 metros por la proa de estribor. Vale, es un entorno de trabajo muy complicado. Probablemente sea el mejor entorno submarino del mundo en cuanto a zonas de convergencia, temperaturas, salinidad, ese tipo de factores que hacen que el sonar, tanto pasivo como activo, sea difícil de usar y, por tanto, que sea difícil detectar submarinos. Pero me sorprendería mucho que no nos estuvieran vigilando. Y si te pueden vigilar, te pueden matar. Así de simple. Así de simple. Te conté la historia de nuestros ejercicios en el Pacífico, donde participaba un submarino de ataque clase Los Ángeles. En el ejercicio hacía de fuerza naranja o fuerza roja,
es decir, del enemigo. El ejercicio seguía su curso, y ese submarino que representaba al enemigo emergía a unos 400 o 500 metros de la proa o la popa del portaaviones, o por el costado de babor o estribor, y decía por el canal de guardia, creo que era el 243.0, «Bang, estás muerto». Simplemente salían por el canal de guardia y decían, «Bang, estás muerto». El almirante embarcado y el capitán al mando del portaaviones se sentían terriblemente avergonzados. Pero el submarino estadounidense, que hacía de enemigo, había emergido y enviado una transmisión de radio diciendo, «Bang, estás muerto». Lo habrían destruido. Pospear la order atravesar toda vertinger de superficie submarina aéreas. You was a stranger to the forward pager. And got within torpedo firing range. Larry, cada vez que Donald Trump habla de este tipo de tasa, dice que no la necesitamos porque somos independientes, que estamos produciendo todo aquí, en Estados Unidos. Pero la realidad es que el petróleo, este petróleo ligero que produce Estados Unidos, no sirve para fabricar diésel. Y por eso Estados Unidos depende, de una forma u otra, del estrecho de Hormuz. Mucha gente lo entiende, sobre todo quienes están metidos en ese mercado. Saben perfectamente con qué están tratando. Pero Donald Trump intenta vendernos eso a nosotros, a la gente común que no lo sabe. Tienes fertilizante, urea, tienes helio. Estoy seguro de que hay más cosas, pero esas son las que se han mencionado como importantes. Y ahora el suministro está completamente cortado. Y no está cortado solo porque los barcos no puedan pasar por el estrecho. Está cortado porque lo destruimos. Irán lo destruyó las instalaciones que lo fabricaban. Aquí tienes, Larry, lo que dijo hoy Marco Rubio sobre lo que está pasando entre Irán y Estados Unidos. Que están perdiendo ingresos que no están generando como resultado de eso. Ahora bien, estamos en conversaciones, y digo conversaciones porque hablar con Irán no es como hablar con Suiza. Es muy distinto. Requiere, por desgracia, el uso de intermediarios. Pero tenemos ante nosotros una posibilidad que podría darse hoy, mañana o la semana que viene. Por primera vez, al menos en mi memoria, han aceptado negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes o hace un año se negaban siquiera a mencionar y mucho menos a discutir. Eso no garantiza que al final se llegue a un acuerdo que sea aceptable para el Senado o para el pueblo estadounidense, pero sí nos permitirá entablar un proceso para poner realmente a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Por qué iban a preocuparse siquiera en el fondo si Pakistán les ha garantizado todo lo que necesiten cuando lo necesiten? Quiero decir, vale, vamos a negociar, pero por cierto, vamos a negociar con un misil detrás que lleva escrito Pakistán. Aquí tenemos un informe, Larry, sobre el estrecho de Hormuz. Esta nueva organización, que se hace llamar la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, o PGSA, afirma que desde su creación, más de 300 embarcaciones no iraníes han cruzado el estrecho de Hormuz en coordinación con Irán y tras pagar peajes. Los ingresos han sido considerados. Sí. Me han dicho que los ingresos de Irán han sido considerables. Supongo que Oman también se está llevando una parte. Puede que esa sea la razón de lo que algunos han comentado. No hablan de eso. Son demasiado listos, sí. Sí, aquí en este informe se dice que, de estos barcos, el 42% eran petroleros, el 27% cargueros a granel, el 11% portacontenedores, el 8% buques de gas natural licuado y el 13% otros tipos de embarcaciones.
Y esto, bueno, corresponde sobre todo a los países que pasaban por el estrecho de Hormuz, donde estos petroleros iban hacia Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak y Kuwait. Y esta es, Larry, la realidad del estrecho de Hormuz. No creo que Donald Trump, bajo ninguna circunstancia, pueda hacer nada respecto a lo que está ocurriendo allí. Porque puedes llamarlo un peaje, puedes llamarlo una tasa, pero al final no parece que la posición iraní vaya a cambiar en cuanto a este cobro, junto con los omaníes. El gobierno de Omán puede no decir nada. Dicen, no formamos parte de esto, no vamos a intervenir. Pero al final, como tú has mencionado, van a quedarse con su parte, con su porción, y no van a hablar. They're going to take their part, their share, and not talking about it. Right. And I really don't think Iran wants Exacto. to- Y de verdad no creo que Irán quiera hacerlo, y lo ha demostrado al no lanzar sus misiles balísticos contra objetivos que podrían destruir la economía mundial. I really don't think- Sinceramente, no creo que quieran hacerlo, y tampoco creo que China ni Rusia lo deseen. So Además, están aconsejando en ese sentido, probablemente también this goes along Pakistán. with that. Así que todo esto encaja con esa idea. Creo que el estrecho estaría abierto al comercio si simplemente nos retiráramos e Irán cobraría su peaje. Luego podríamos acudir a las Naciones Unidas y, bueno, tener una conversación sobre cómo íbamos a aprobar eso o modificarlo de alguna forma que las Naciones Unidas pudieran arbitrar y que Irán y Omán aceptarían. Quiero decir, hay maneras pacíficas de afrontar esto y podríamos devolver al mundo a un futuro sin recesión. Future. And Iran would probably go along with that without any problem. Y probablemente Irán aceptaría eso sin ningún problema, creo yo, igual que nuestros socios. Pero somos nosotros los que estamos poniendo el obstáculo para hacerlo, porque Trump necesita parecer de alguna manera que ha sido eficaz. El problema con eso, para mí, el reto ahí, es que cada vez más está haciendo justo lo contrario. Está haciendo que parezca ineficaz y está haciendo que el propio estamento militar estadounidense parezca ineficaz. Y eso para él es perjudicial. Y políticamente lo es. Así que no sé hacia dónde va. Como dije, en cualquier momento podría reaccionar de forma impulsiva y nos encontraríamos en una situación completamente distinta, que los iraníes manejarían bastante bien, creo, para nuestra derrota, pero que llevaría a una situación global mucho peor. Lo mejor que se podría hacer, Nima, sería declarar la victoria e irse. Thank you so much. Best thing to do, Neiman, would be to declare victory and leave. Exactamente. Yeah. And tell Sí, Netanyahu y dile a Netanyahu que está solo y que si sigue haciendo lo que está haciendo en el Líbano, no habrá más armas. Y dile lo mismo a Zelensky, no más armas. no more arms. Gotta And he- Y tiene que salir del Líbano, Larry, creo yo. I think yeah. he has to Sí, sí, tiene igual que hizo en el 82, salir por completo y que no destruya ningún campo de refugiados al marcharse. It's on the way out. Sí, sí, exactamente. Muchísimas gracias, Larry, por estar con nosotros hoy. Un placer, como siempre. Nos vemos el viernes. Friday. El viernes sí. ¿Iba a estar Larry allí? There, did he? Dije que sí. Eso vamos a hacer todos. Good. Bye, cuídate. Take care. See you Nos vemos pronto. Cuídate. Adiós.